Los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 fueron concebidos como una oportunidad para mostrar una nueva imagen en Alemania. Después de los Juegos de Berlín de 1936, utilizados por el régimen nazi para su propaganda, Múnich 1972 iba a ser un símbolo de paz y reconciliación. La organización de los Juegos se centró en crear un ambiente alegre y relajado, con una seguridad mínima para no provocar tensión entre los participantes y los espectadores. En la madrugada del 5 de septiembre, 8 miembros del grupo palestino Septiembre Negro escalaron la cerca perimetral de la Villa Olímpica. Vestidos como atletas y llevando mochilas con armas y explosivos, lograron infiltrarse en el complejo sin ser detectados. Su objetivo: secuestrar a los miembros del equipo olímpico israelí. El grupo se dirigió al edificio donde se alojaban los atletas israelíes. Alrededor de las 4:30 de la mañana, irrumpieron en el apartamento número 1, donde dormían 11 deportistas y entrenadores. En medio del caos, los atletas intentaron defenderse. 2 de ellos, el entrenador de lucha Moshe Weinberg y el levantador de pesas Joseph Romano, fueron asesinados mientras trataban de resistir. Con 9 rehenes en su poder, los secuestradores hicieron sus demandas: la liberación de más de 230 prisioneros palestinos encarcelados en Israel y 2 activistas alemanes de extrema izquierda. El gobierno israelí, liderado por la primera ministra Golda Meir, se negó a negociar con terroristas. A cambio, se ofrecieron otras alternativas, incluyendo la intervención de la policía alemana. Mientras las negociaciones continuaban, los medios de comunicación informaban en tiempo real, proporcionando a los secuestradores información valiosa sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad. La situación se volvió aún más tensa y desesperada. Después de casi 18 horas tensas, los secuestradores y las autoridades alemanas acordaron trasladar a los rehenes y sus captores al aeropuerto de Fürstenfeldbruck, donde se planeaba una operación de rescate. La policía alemana, sin experiencia en manejo de crisis de este tipo, subestimó la cantidad de terroristas y no tomó en cuenta que estaban fuertemente armados. El plan de rescate se organizó apresuradamente. Policías disfrazados de tripulación esperaban en los aviones, mientras francotiradores se posicionaron alrededor del aeropuerto. Sin embargo, la falta de coordinación y el equipo adecuado llevó al desastre. Los secuestradores se dieron cuenta de la emboscada y comenzaron a disparar indiscriminadamente. En el tiroteo que siguió, todos los rehenes fueron asesinados. 5 de los 8 secuestradores y un policía alemán también perdieron la vida. El intento de rescate, que debía poner fin al calvario de los rehenes, terminó en una tragedia aún mayor. La masacre de Múnich dejó una marca indeleble en la historia de los Juegos Olímpicos y en la política internacional. El evento puso de manifiesto la necesidad de mejorar la seguridad en eventos deportivos y provocó una reevaluación de las políticas de respuesta a situaciones de crisis. En Israel, el ataque reforzó la determinación del gobierno a perseguir a los responsables. Poco después de la masacre, el gobierno israelí lanzó la operación Cólera de Dios, una serie de acciones encubiertas para eliminar a los miembros de Septiembre Negro y otros grupos relacionados con el atentado. La operación se extendió durante varios años y, aunque logró algunos de sus objetivos, también generó controversias debido a los métodos empleados. Esta tragedia cambió para siempre la forma en que se organizan y gestionan los Juegos Olímpicos. Las autoridades olímpicas implementaron medidas de seguridad mucho más estrictas en eventos posteriores, con la creación de fuerzas especiales y la implementación de protocolos de seguridad más rigurosos. Además, el Comité Olímpico Internacional enfrentó críticas por su manejo de la situación. A pesar de la gravedad del ataque, los Juegos se reanudaron después de una suspensión de 24 horas, lo que fue visto por muchos como una decisión insensible y apresurada. Cada aniversario de la masacre de Múnich se recuerda a las víctimas con ceremonias conmemorativas y momentos de silencio. En 1999, un monumento conmemorativo fue erigido en la Villa Olímpica de Múnich,
Y en 2016 se inauguró un memorial permanente en el Parque Olímpico, honrando a los atletas israelíes y las vidas perdidas durante ese trágico día. La masacre de Múnich no solo marcó un antes y un después en la historia de los Juegos Olímpicos, sino que también tuvo profundas repercusiones en la política global y en la lucha contra el terrorismo. Hoy, al recordar a las víctimas y reflexionar sobre los eventos de 1972, debemos mantener viva la memoria de aquellos que perdieron la vida y continuar trabajando hacia un mundo donde el espíritu olímpico de paz y unidad prevalezca sobre el odio y la violencia. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Hasta la próxima.